Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a proseguir analizando el comportamiento del campo magnético y con la corriente. En este caso vamos a ver la ley de Lenz, que no es más que el principio de conservación de la energía, pero en relación a los fenómenos magnéticos y eléctricos. ¿Sí? Bueno, ya habíamos visto anteriormente lo que es la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que si hay un cambio de flujo en un circuito, se produce una corriente, una fuerza electromotriz, es decir, un voltaje. ¿Sí? Es muy sencilla esa expresión de la ley de Faraday que nos dice eso. Si hay un cambio en el flujo de un circuito, en el flujo magnético, entonces este circuito responde creando una fuerza electromotriz. Bueno, analizamos sus diferentes aplicaciones, particularmente analizamos el caso de una cascada que hace girar un circuito y que de esa forma es como se produce el voltaje que llega usualmente a las casas o a las fábricas. Bueno, ok. Ahora vamos a seguir analizando esta cuestión. Y entonces lo que dice la ley de Lenz es muy sencillo. Dice, la corriente inducida en un circuito se opone a la causa que tiende a producir un cambio. ¿Sí? Bueno, o sea, es una respuesta del circuito cuando se quiere cambiar. Aquí tenemos abajo dos ejemplos. Tenemos un imán, ¿sí?, que se acerca a una bobina. ¿Sí? Si el imán se acerca, entonces, y si este es el norte y este es el sur, entonces lo que puede producir el imán es que al acercarse aumente el flujo dentro de la bobina. O sea, ese sería el cambio, el aumento de flujo dentro de la bobina. ¿Y la bobina cómo responde? La bobina responde creando un campo magnético contrario al campo que se está metiendo, es decir, tiende a anular el efecto del campo magnético que está cambiando, que está aumentando. Aquí se ve claramente. Esa sería la respuesta de la bobina: oponerse al incremento del flujo creando su propio campo magnético. ¿Sí? Bueno, en el otro caso es contrario. El imán tiende a alejarse, y entonces si tiende a alejarse, el flujo producido por el imán dentro de la bobina tiende a disminuir. Por lo tanto, la bobina reacciona creando un campo magnético que se suma al campo externo, con el objeto de que no disminuya el flujo magnético. Entonces, espero que con esos dos ejemplos se ilustre claramente en qué consiste la ley de Lenz. ¿Sí? Ahora bien, entre otras cosas, la ley de Lenz nos permite averiguar hacia dónde circula la corriente generada por los circuitos. La ley de Faraday solamente nos habla del voltaje, ¿sí?, pero no nos dice en qué dirección se va a producir la corriente. La ley de Lenz nos especifica, con estos dos ejemplos, que la corriente siempre va a tratar de evitar el cambio. Por ejemplo, en este caso, si el campo magnético está saliendo, pues entonces la corriente, de acuerdo a la regla de la mano derecha, pues va a ir así. Esta va a ser la corriente, ¿sí? Por el contrario, en este caso, la corriente va a ir en sentido contrario. Ajá. Bueno, entonces es lo que a esa pregunta de hacia dónde se dirige la corriente es la que nos la responde la ley de Lenz. Ahora, ¿por qué es un principio de conservación de energía?
Bueno, vamos a ilustrarlo con un ejemplo de cómo funciona la ley de Lenz. Tenemos aquí un campo magnético que está metiéndose perpendicularmente a la página, y tenemos una parte del circuito, que es el circuito rojo, ¿sí? Que tiene, que está sumergido en el campo magnético. O sea, no está introducido totalmente, sino que solamente hay una parte que está dentro del campo magnético, ¿sí? Bien, entonces supongamos que queremos, que aplicamos una fuerza para mover hacia afuera con velocidad v al circuito. Lo tratamos de sacar del campo magnético. Bueno, vamos a ver. De acuerdo a la ley si la corriente del circuito va en esta dirección, ¿sí? Entonces, si además de la corriente tenemos que las dimensiones del área que está dentro del campo magnético tiene una base X y tiene una altura L, esa sería, el área sería L por X. Bueno, ¿y qué pasaría con la fuerza que experimentaría este circuito? Ya lo habíamos visto en clase cuando analizamos la fuerza sobre un circuito dentro de un campo magnético, que es I por L cruz B. Bueno, ya habíamos concluido que hacia arriba hay una fuerza, ¿sí? Que hacia abajo, por el principio, por la tercera ley de Newton, hay una reacción de sentido opuesto, pero de la misma magnitud, ¿sí? Aunque también podemos deducir esto haciendo el análisis detallado de esta fórmula. Pero tenemos también una fuerza que apunta hacia la izquierda, ¿sí? Y de este lado, esta fuerza no es magnética, sino es una fuerza mecánica con la cual tratamos de sacar al circuito, ¿sí? Al circuito del campo magnético. Entonces, haciendo su análisis, vemos lo siguiente, que si la corriente va así, entonces forma un circuito cerrado, y entonces la corriente va así, luego aquí va hacia arriba la corriente, aquí va hacia la izquierda, etcétera, ¿sí? Entonces, en particular para este segmento, que es el que nos importa porque es el que aporta una fuerza electromagnética, bueno, esta fuerza, vamos a ver por qué apunta hacia la izquierda. Tenemos que hacia arriba va la corriente, entonces L va hacia arriba. El campo magnético se mete a la página, entonces L cruz B iría de aquí para acá, nos daría una fuerza pues hacia la izquierda. L cruz B nos da esta fuerza, ¿sí? Entonces por eso esta fuerza apunta hacia la izquierda. Bueno, ahora vamos a pasar al análisis de la potencia que implica todo este procedimiento, ¿sí? Bueno, por de pronto comenzamos calculando algo muy elemental, el flujo magnético que está dentro del circuito. Si se dan cuenta, dentro del circuito hay un campo magnético B que lo atraviesa, y el área pues es L por X. Entonces el flujo magnético es B por A, y es simplemente B por L y por X, porque LX es el área. Bueno, pero lo que nos importa es el cambio de flujo magnético con respecto al tiempo. Bueno, encontramos que esto es igual a que a B por L, que son constantes, ¿sí? Por la derivada de X con respecto al tiempo. Pero la derivada de X con respecto al tiempo pues es la velocidad. Entonces la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo sería BL por B. Esto nos daría la FEM, ¿sí? La FEM.
la fuerza electromotriz. Ahora, si queremos calcular la magnitud de la potencia disipada en este circuito por la corriente y la resistencia, pues planteamos simplemente la ley de Ohm, que dice que la fuerza electromotriz, o sea el voltaje, es igual a R por I. Voy a hablar solamente de la magnitud. Aquí estamos hablando de la pura magnitud. La magnitud de E es igual a R por I. Bueno, despejamos la corriente y va a ser igual al voltaje entre la resistencia, ¿sí? Por lo tanto, la potencia, que es igual al voltaje por la corriente, nos quedaría de la siguiente forma: P igual a E por I, pero E es igual, de acuerdo a esto, a BL por B minúscula. Esta es la fuerza electromotriz en magnitud, ¿sí? Y luego la velocidad, y luego, perdón, la corriente, pues es el voltaje entre R, por lo tanto es BLB, que es la fuerza electromotriz entre R. En resumen, esto nos da que la potencia disipada en el alambre, en forma de calor, por ejemplo, es B cuadrada, L cuadrada, B cuadrada entre R. ¿Sí? ¿Sí está claro? Por favor, respóndanme. A ver, analicen con detalle todo esto. A lo que tratamos de llegar es a esta fórmula, de forma explícita. ¿Sí? A ver, dígame, ¿sí está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, bien. Pero entonces, ojo, aquí obtuvimos la potencia multiplicando el voltaje por la corriente. Entonces es potencia eléctrica. Ahora, ¿qué ocurre con la potencia mecánica? Porque hay una potencia mecánica. Bueno, vamos a ver que para que este circuito se mueva, pues hay que oponerse a esta fuerza, ¿sí? Aplicando esta fuerza, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes saben en mecánica, la potencia mecánica es igual a la fuerza por la velocidad. ¿Por qué la fuerza por la velocidad? Bueno, porque la diferencial de trabajo, que a su vez es una diferencial de energía, es la fuerza por la diferencial de X. Es la diferencial de trabajo, F por dx. Y la potencia, pues es la derivada del trabajo con respecto al tiempo, ¿sí? Es energía entre tiempo. Y entonces derivamos con respecto al tiempo la diferencial de trabajo. ¿Qué nos sale? Pues la fuerza es constante, por lo tanto, la derivada solamente afecta a la dx y sería dx entre dt. En resumen, eso nos daría que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Es solamente un recordatorio rápido de por qué la potencia mecánica es la fuerza por la velocidad. Entonces ya tenemos definida la potencia. Bien, ahora la fuerza, de acuerdo a la fórmula sencilla que estamos trabajando, que la fuerza sobre un cable es IL cruz B, entonces vemos aquí que si la potencia es la fuerza por la velocidad, la fuerza pues es ILB. Ya no ponemos el cruz porque son perpendiculares L y B por la velocidad, ¿sí? Ok. Pero vamos a ver. Aquí tenemos que interviene en la fuerza la corriente I, pero la corriente es BLB entre R, ¿sí? Y esta es la fuerza. Por lo tanto, al multiplicar ambos términos, F por B, lo que obtenemos es B cuadrada
por L cuadrada por B cuadrada, ¿sí? Entre R, ¿sí? Entonces, pues es interesante mencionar aquí que tal como cabría esperar del principio de conservación de energía, la potencia mecánica es L cuadrada, B cuadrada entre R, es igual a la potencia eléctrica. O sea, aquí lo que tenemos es una vez más una conversión de energía mecánica a energía eléctrica. De la potencia mecánica a potencia eléctrica. ¿Sí? A ver, vean bien. A ver, aquí tenemos el producto B por L, y lo único que nos hace falta es multiplicar por la corriente, pero la corriente es el voltaje entre la resistencia. Entonces ya tendríamos aquí la corriente multiplicada por BL y por B, ¿sí? Y esta es la fuerza y esta es la velocidad, pues por lo tanto el producto nos da esto. Entonces, pues llegamos a una conclusión esperada, que ambas potencias son iguales en magnitud, pero una es de tipo mecánico y la otra es de tipo eléctrico. Es decir, que para producir esta potencia eléctrica es necesario hacer trabajo mecánico. Nos encontramos pues otra vez con el tema que tratamos con la ley de Faraday, de que haciendo trabajo mecánico era posible obtener energía de tipo eléctrico, y que eso es lo que se hacía, por ejemplo, por diferentes métodos, haciendo girar una espira o una bobina por una corriente de agua, por una corriente de aire, por un chorro de vapor, etcétera, ¿no? Entonces otra vez estamos con esta cuestión, ¿sí? No sé si quede claro. A ver, vean, analizamos este circuito. Este es el circuito cerrado, pero con una parte de su sección transversal dentro del campo magnético. Tiene una corriente I, tratamos de sacarlo, y entonces el circuito se opone a cambiar, creando una fuerza hacia la izquierda, que es el principio de Lenz, de la ley de Lenz, que se opone al cambio de un circuito. Aquí lo vemos claramente. Si queremos sacar al circuito del campo magnético, queremos cambiar su situación, pero el circuito responde oponiéndose con esta fuerza, ¿sí? Entonces aquí se ilustra claramente la ley de Lenz, y aplicando lo que sabemos, ¿sí? Pues obtenemos que estas son las potencias, la eléctrica y la mecánica. Bueno, no sé si quede claro o alguna duda, por favor. Sí, es claro, profe. Sí. Bueno, antes de proseguir, habíamos quedado que hoy iba a hacer el examen. Lo que pasa es que una de sus compañeras solicitó que lo pasáramos a la siguiente semana, porque esta semana no podía, tenía un examen, me parece. Entonces el examen se pasa al siguiente martes, ¿sí? Igual a las 4 de la tarde. ¿Sí? ¿Perdón? Disculpe, hoy iba a ser el examen, profe, Sí, el jueves, ¿no? pero de la próxima, no, de la próxima semana. Era el 11, ¿verdad? Sí, ok, perdón, entonces sí lo hacemos el próximo jueves. Sí, sí, Clara, gracias por la aclaración. Se me había olvidado que era el 11 de noviembre. Sí, es 11 de noviembre, ¿no? Sí, profe, ya me había espantado. Sí, profesor. Entonces sí, ¿va a ser el 11? Sí, va a ser el jueves. O sea, pero de la próxima semana. Ok, sí. ¿No hay problema para ti?
No, profesor, está muy bien. Bueno, Gracias. muy bien. Bueno, ahora una Profe, pregunta. una última pregunta. Sí, Es que nos quedamos con dudas de, entonces, ¿qué listas de ejercicios se entregan? perdón. Nos quedamos con dudas de qué listas de ejercicios se entregan. Se va a entregar en la parte magnética los problemas que yo les puse finalmente, no los de la lista que venía originalmente en la lista anterior, sino para la parte magnética son los problemas magnéticos que les puse en la última, bueno, en el transcurso de la semana pasada. Van a ser eso. Cuando hablemos de ley de Faraday y de campo magnético, vamos a ver, van a entregar los problemas que yo les puse. Ok, profe, una duda. Sí, Para el examen, ¿va a abarcar hasta campo magnético o hasta antes, hasta circuitos MC? hasta el campo magnético. Ah, ok, ok. Sí, por eso les puse los últimos problemas. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos a proseguir con esto. Aquí lo que vemos es que el circuito es cerrado. Es un circuito cerrado moviéndose dentro de un campo magnético. El circuito se resiste a ser sacado del campo magnético, crea una fuerza, tal como lo dice la ley de Lenz. Bueno, ok. Pero ¿qué ocurre si el circuito, en vez de ser cerrado y producir una corriente, es un circuito abierto? ¿Sí? Pues el circuito será de este estilo. ¿Sí? Es un circuito que yo lo muevo hacia la derecha, ¿sí? Pero el circuito marcado en rojo está abierto. Por lo tanto, nos planteamos las siguientes preguntas, ¿sí? Si el circuito estuviera abierto, no circularía corriente. Es claro eso, ¿no? Porque no tiene forma de circular la corriente. Hay una interrupción en el circuito. Entonces no circularía corriente. Si no hay corriente, no hay fuerzas que se opongan al movimiento, porque la fuerza es IL cruz B. Y son perpendiculares L y B, pues es simplemente ILB. Pero como no hay I, no puede haber fuerza. Entonces se mueve sin ningún esfuerzo el circuito dentro del campo magnético. Si no hay corriente, no hay potencia disipada, porque la potencia es la FEM por la corriente, ¿sí? Pero como no hay corriente, no hay potencia disipada. Por lo tanto, no hay necesidad de una fuerza mecánica que mueva el circuito con velocidad V, ¿sí? Eso en caso de un circuito abierto. Pero hay una pregunta, ¿existe una FEM o no? Bueno, la respuesta es que si hay una FEM en el circuito abierto, porque hay una derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces, tenemos esto, el circuito está abierto, se mueve y sin embargo en sus extremos se crea una fuerza electromotriz. Que como el circuito está abierto no produce corriente y sin embargo existe una diferencia de potencial. Entonces, la FEM sirve como un sensor de velocidad. ¿Por qué? Porque si la FEM es igual a B por L por B, ¿sí? Tal como lo vimos en la página anterior, por lo tanto la velocidad es igual a la fuerza electromotriz por el campo por esta longitud, L, ¿sí? Entonces, es interesante porque si el circuito está abierto, de todos modos nos puede medir la velocidad con la que está moviéndose el circuito dentro del campo magnético. Entonces es un sensor de velocidad, ¿sí? No sé si quede claro eso. O sea, en este caso no hay disipación de energía, ni mecánica ni eléctrica, y sin embargo sí hay una señal eléctrica que nos sirve como indicador de la velocidad con la cual se está desplazando el circuito. No sé si quede claro eso.
Eso es porque no depende de la corriente, ¿verdad? Sí. No, la fuerza electromotriz depende del cambio de flujo. En este caso, al moverse, si hay cambio de flujo, ¿verdad? Si se está moviendo eso hacia la derecha, pues hay un cambio en el flujo. Es decir, en el producto de... Como el área está variando, pero el campo magnético es constante, pues entonces debido al cambio de área, hay una fuerza electromotriz. Sí, una fuerza electromotriz, pero que no produce corriente. ¿Sí? O sea, esto se debe a la ley de Faraday. ¿Sí queda claro? En este caso, ¿cuál sería el flujo? Por ejemplo, si tenemos esta área sumergida en el campo magnético, bueno, hay un flujo, porque hay un campo y hay un área, pero el área, al mover el circuito hacia la derecha, ¿qué pasa con esta área? Va a disminuir. Va a disminuir, por lo tanto está cambiando en el tiempo, ¿sí? Entonces hay una diferencial de área en el tiempo, diferente de cero, ¿verdad? Por lo tanto, hay un flujo magnético cuya derivada con respecto al tiempo es diferente de cero. Y por lo tanto hay una FEM. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok, bueno, ahora... Entonces, si el circuito está abierto, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo se puede medir la FEM? Tenemos aquí el mismo circuito de la página anterior, moviéndose dentro de un campo magnético, generando una FEM en sus extremos. Bueno, ahora, ¿cómo medimos esta FEM? ¿Con un voltímetro? Un multímetro, tal como aparece en la figura, ¿no? Pero, ojo, al conectar el multímetro o voltímetro aquí a la salida del circuito, Cerramos el circuito, ¿no? lo cerramos el circuito. ¿Por qué? ¿Por qué lo cerramos? Sí, porque el voltímetro mismo tiene una resistencia interna. ¿Sí? Entonces, conectar el circuito a esto significa conectar el voltímetro conectar el voltímetro al circuito significa agregarle una resistencia. La resistencia del multímetro, ¿sí? Que mide el voltaje, ¿sí? Pero bueno, entonces alteramos físicamente la situación, porque nosotros queríamos medir solamente la FEM y ahora resulta que la FEM cambia porque estamos metiéndole una resistencia, que es la resistencia del voltímetro, que produce corriente al cerrarse el circuito, y por lo tanto cambia la FEM, ¿sí? Porque ya estamos dando, ya hay una generación de energía eléctrica. Entonces, ¿cómo disminuiríamos ese efecto para no alterar demasiado a la FEM? ¿Qué tipo de recomendación se haría sobre la resistencia interna del multímetro? Sí, sí, bueno, en principio sí hay que tener una resistencia adecuada, pero lo que queremos es alterar en mínima cantidad al circuito. Si ponemos una resistencia pequeña, entonces
este circuito va a jalar mucha corriente y nos va a alterar el valor de la epsilon, ¿sí? Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Que pase una gran corriente o que pase un mínimo de corriente? A ver, díganme. ¿Cómo? A ver, ¿una resistencia mínima o una resistencia máxima? A ver, ¿qué proponían ustedes? Una máxima. ¿Por qué razones? Para que pase la medida que se pueda. Sí, y nos altere en la menor medida posible la medida de la fuerza electromotriz. Eso es, por eso a los buenos multímetros se les pide que tengan una gran resistencia interna. En términos técnicos se dice que tiene que tener una gran impedancia. Es decir, que al medir la FEM haya un intercambio mínimo de energía del circuito hacia el multímetro. Porque miren, si vamos a medir el voltaje entre estos dos puntos, pues vamos a tener que hacerlo de la única forma que tenemos, que es aplicando la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a R por I, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vamos a medir el voltaje si no tenemos corriente? ¿Sí? Bueno, pues entonces podemos medir el voltaje cuando esta I es muy pequeña, ¿sí? Y eso, y al necesitar corriente para poder medir, entonces estamos extrayendo un poquito de energía al circuito. Vaya, lo que les quiero decir con esta cuestión es que medir, en cualquier tipo de medición experimental, siempre hay un intercambio de energía entre el medidor de lo que sea y lo que se quiere medir, ¿sí? Cualquier medición implica un intercambio de energía entre lo que se quiere medir y el aparato que están utilizando para medir. Bueno, ahora aquí voy a poner un ejemplo de cómo se puede aplicar esto que hemos visto, ¿sí? Yo tengo aquí una bobina con muchas vueltas, ¿sí? El circuito en principio está abierto, aunque ya hemos dicho que para medirlo necesitamos un multímetro con una gran resistencia. Bueno, yo tengo aquí un imán que se está moviendo hacia abajo, y entonces al moverse hacia abajo, ¿sí? Yo lo hago así. De mi dedo cuelgo un hilo, el imán, y empiezo a sumergir el imán dentro de la bobina, ¿sí? Pero yo sigo la instrucción de que el movimiento del dedo debe ser a mínima velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pensarían ustedes con respecto? Si yo indico a la persona que está bajo experimento que mueva su dedo con la mínima velocidad, bajando el imán dentro de la bobina, ¿cómo pensarían que sería la velocidad? ¿Una velocidad constante o cómo? ¿Qué esperarían experimentalmente? A ver, es posible seguir la instrucción de que si yo digo hay que bajar el imán con la mínima velocidad posible, uno esperaría que la velocidad fuera constante, con la que va disminuyendo. No, iría variando, ¿no? Variando, ¿por qué? Bueno, porque así es el funcionamiento de los sistemas neuromotrices, ¿sí? Las neuronas van mandando señales de movimiento, en el caso de movimiento lento, y entonces los pulsos de velocidad contra el tiempo son así. O sea, no es un movimiento constante, sino es un movimiento como de las manecillas de los antiguos relojes mecánicos, ¿sí? Ahora, lo interesante es que de este patrón de movimiento de la velocidad contra el tiempo, ¿sí? O sea, que es muy diferente a que esto fuera así.
a una velocidad constante. ¿Sí? Es muy diferente eso. Uno puede sacar mucha información sobre el estado de las neuronas que mueven al dedo. De hecho, yo con este experimento, la próxima clase les muestro el resultado de la publicación. Lo que encontramos es que se pueden detectar ciertas patologías, ciertas enfermedades en el control motor de los dedos, ¿sí? Otra cosa interesante que encontramos es que en general las mujeres tienen mucho más chicos los pulsos de velocidad que los hombres, y además con mayor frecuencia. Digamos que los pulsos de las mujeres son de ese estilo. Voy a tratar de reproducir. Así serían los pulsos de una mujer y así serían los pulsos de un hombre. O sea, lo que indica eso es que los pulsos del movimiento fino de las mujeres son mucho más regulares y mucho más sutiles que los toscos movimientos de los hombres, ¿sí? Pero en el caso de gente enferma, los pulsos se comportan de una forma totalmente diferente. Llegan a hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que aquí hay velocidades positivas, pero también hay velocidades negativas, quiere decir que aquí se retrocede, ¿sí? Entonces, hay gente que tiene ciertas patologías en su control motriz, de tal forma que no puede mantener un movimiento hacia adelante en forma constante, como es este caso. Aquí siempre está avanzando la gente a pulsos, pero está avanzando. Aquí a veces avanza y luego retrocede, avanza y luego retrocede, avanza y luego retrocede. Y eso se manifiesta visualmente como una especie como de temblor en sus dedos, ¿sí? Que solamente en promedio avanzan, pero avanzan con mucha irregularidad. Bueno, este tipo de aplicaciones vienen exactamente de lo que acabamos de ver, ¿sí?